Hola, bienvenidos a Euronews Hoy. Este lunes 12 de abril, Ecuador ha amanecido con un nuevo presidente electo. Contra todos los pronósticos, el candidato liberal, Guillermo Lasso, se ha impuesto al candidato del correísmo. También hemos estado pendientes este lunes, desde ayer, desde el domingo, de las elecciones presidenciales en Perú, de una primera vuelta en la que ya se ha impuesto la extrema izquierda. En nuestro repaso habitual a la pandemia les traemos algunas buenas noticias. Europa está empezando ya a darse un respiro con la reapertura de las terrazas en Reino Unido, también de algunos comercios, y con la reapertura de las escuelas en Grecia después de meses de encierro. El contrapunto lo pone, sin embargo, Alemania, donde se están preparando para endurecer las medidas sanitarias, al tiempo que un sector de la política, concretamente el partido de ultraderecha, está aprovechando para hacer campaña por la salida de Alemania de la Unión Europea. Por último, vamos a terminar con cultura, con cine, y les hablamos en concreto del mejor cine según la Academia Británica, que ha premiado a Nomadland. Se lo contamos todo a continuación, pero empezamos como siempre con los titulares. El conservador Guillermo Lasso se convierte en el nuevo presidente electo de Ecuador, tras derrotar en las urnas al correísta Andrés Arauz. Irán acusa a Israel de terrorismo nuclear por el ciberataque que provocó un apagón en la planta de enriquecimiento de uranio de Natanz. Los pubs y restaurantes de Inglaterra con servicio al aire libre vuelven a abrir sus puertas tras más de 3 meses cerrados. El primer ministro británico Boris Johnson pide a la población responsabilidad. La ultraderecha alemana promete sacar al país de la Unión Europea si llega al gobierno. Concurre a las elecciones de septiembre con una bajada de previsión de votos. 4 inmigrantes mueren en una embarcación frente a Canarias. 19 sufrían deshidratación e hipotermia. 3 de ellos se encuentran en estado grave. Guillermo Lasso será el nuevo presidente de Ecuador tras su victoria en la segunda vuelta de las elecciones de este domingo. El conservador obtuvo el 52,5% de los votos con el 97,79% de las actas escrutadas, derrotando a su rival, el correísta Andrés Arauz. La democracia ha triunfado. Los ecuatorianos, todos ustedes, han usado su derecho a elegir y han optado por un nuevo rumbo muy diferente al de los últimos 14 años en Ecuador. Los líderes latinoamericanos como Iván Duque de Colombia y Sebastián Piñera de Chile felicitaron a Lasso por su triunfo. Mientras que su contrincante Andrés Arauz ha reconocido su derrota con el 47,5% de los votos. Tras conocer los resultados, pidió construir consensos. Señor Lasso, le invito a que se respete el Estado de Derecho. El odio no construye. Vamos a discutir democráticamente sin que sea una amenaza para los ciudadanos. Así finaliza una carrera electoral marcada por la pandemia y un gran descontento social. El voto nulo alcanzó la cota histórica del 16,25%. El que fuera candidato de la primera vuelta, Yacu Pérez, había pedido a los votantes capitalizar de este modo su rechazo a Lasso y Arauz. Sin embargo, Guillermo Lasso conquistó el electorado con su visión anticorreísta. En Perú, la ultraizquierda está muy cerca de llegar a una probable segunda vuelta de las elecciones presidenciales. El candidato Pedro Castillo lidera el recuento oficial conforme avanza el escrutinio. Le siguen los candidatos Hernando de Soto, Rafael López Aliaga y de último Keiko Fujimori. Pido tranquilidad a mi pueblo. Es cierto que hay una efervescencia del pueblo, pero tenemos que ser respetuosos de los datos oficiales. Este es un informe a boca de urna, como siempre se acostumbra a hacerla. Este profesor y líder de una facción radical del sindicato de su gremio tiene casi asegurado su acceso al balotaje, salvo una muy improbable sorpresa estadística. Lo que no será sorpresa será el ascenso de Keiko Fujimori, ya que los votos escrutados responden solo a las zonas urbanas y próximas a los centros de recuento, alejadas de los núcleos de voto fujimorista. Así como Castillo, los demás candidatos prefieren mantener la cautela y esperar a que el conteo oficial concluya. Lo que parece seguro es que Perú se debatirá entre la ultraizquierda y la derecha conservadora el próximo 6 de junio.
Irán califica de terrorismo nuclear el apagón de Natanz. El ciberataque se produjo justo al día siguiente de que Irán exhibiera nuevas centrifugadoras de uranio avanzadas en la planta nuclear subterránea de Natanz, clave para el programa de enriquecimiento de uranio del país. En un principio, el jefe de la Organización de Energía Atómica de Irán no llegó a culpar directamente a nadie del incidente. Pero este lunes, el ministro iraní de Exteriores, Mohammad Javad Zarif, responsabilizó a Israel del corte de electricidad en la planta de enriquecimiento de uranio de Natanz. Prometió que Irán se vengará mediante el desarrollo nuclear. Varios medios israelíes han informado de que el apagón se debió a un ciberataque israelí ejecutado por el servicio secreto Mossad, que habría causado daños significativamente mayores a los notificados por las autoridades iraníes. Este sería el segundo ataque de este tipo en menos de un año contra Natanz, tras el sabotaje de julio del año pasado que provocó un incendio en una sala de montaje de centrifugadoras avanzadas y del que varias fuentes acusaron también a Israel. El ataque a Natanz coincide con el buen camino de las negociaciones en Viena para retomar el acuerdo nuclear de 2015 del que se retiró Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. Terminó la cuenta atrás y llegó uno de los lunes más esperados de los últimos tiempos para los ciudadanos ingleses, el de la reapertura de los bares. Tras más de 3 meses de espera, los pubs y restaurantes con servicio al aire libre, además de las tiendas no esenciales, vuelven a abrir sus puertas en Inglaterra. El resto de países constituyentes del Reino Unido, aunque con medidas similares, siguen sus propios calendarios. Significa volver a sociabilizar, decía esta mujer. Esa es la cuestión fundamental, porque todos hemos echado eso de menos. Seguiremos siendo sensatos, porque nadie quiere otro confinamiento. Irá bien mientras no nos excedamos. Todo el mundo está deseando volver a la normalidad. El propio primer ministro Boris Johnson también ha apelado a la responsabilidad de los ciudadanos para no convertir la esperada reapertura en la causa de una nueva ola de contagios. Reino Unido es hasta el momento el país europeo más golpeado por la pandemia, con 127.000 fallecidos. Si bien las fuertes restricciones y el rápido programa de vacunación han hecho descender sensiblemente tanto el número de contagios como el de hospitalizaciones. Sobriedad en el funeral del duque de Edimburgo por las restricciones del coronavirus. Solo está prevista la asistencia de 30 personas, además de los oficiantes. El príncipe Carlos encabezará el cortejo a pie junto a sus 2 hijos, los príncipes Guillermo y Enrique. Un encuentro que podría restaurar o atenuar el desencuentro tras las acusaciones de Enrique y su mujer Meghan en una entrevista en la televisión estadounidense. El príncipe Enrique ya está de vuelta en el Reino Unido. El domingo, tras un servicio religioso en el Palacio de Windsor, 2 de los hijos del duque hablaron con emoción de su padre, fallecido el viernes a los 99 años. Los extraordinarios homenajes y los recuerdos que todo el mundo ha tenido y ha estado dispuesto a compartir han sido fantásticos. Y eso demuestra que aunque haya sido nuestro padre, nuestro abuelo y nuestro suegro significaban mucho para muchas otras personas. La reina, como es de esperar, es una persona increíblemente estoica. Describió la pérdida como algo que ha dejado un enorme vacío en su vida, pero nosotros, la familia, los que estamos cerca, nos reunimos para asegurarnos de estar ahí para apoyarla. Gran número de simpatizantes continúan visitando el Palacio de Buckingham y otras residencias reales para testimoniar su pesar. Un flujo constante de personas ha depositado flores a las puertas del palacio a pesar de las peticiones de la familia real de no aglomerarse debido a las restricciones. Vuelta a clase en Grecia. Han sido 5 meses de enseñanza a distancia. Finalmente, pese a que en Grecia poco más del 6% de la población está vacunada, los alumnos de enseñanza media de los institutos han vuelto a las aulas. Sin embargo, es obligatorio que alumnos y profesores se sometan a una prueba de COVID 2 veces por semana. Claro que hemos aprendido algunas cosas, pero no tanto como podríamos haber aprendido en el instituto. La cuestión es que es hipócrita abrir las aulas ahora con 5.000 casos de COVID cuando se cerraron con solo 500 y la única diferencia es el autotest que nos hacemos en casa y ni siquiera sabemos si lo hacemos bien porque no somos sanitarios. No queremos que se cierren los centros para estar seguros, sino que se tomen las medidas adecuadas para poder ir al instituto y no arriesgar nuestra salud. En la plataforma especial en línea se declararon más de 600 alumnos infectados, lo que representa un porcentaje de alrededor del 0,3%. Είμαστε έτοιμοι για να λειτουργήσει το σχολείο.
Estamos listos para abrir el instituto. Las clases no tienen tantos alumnos. Intentaremos con todos los recursos que tenemos acogerlos y tener un funcionamiento escolar normal. Estos meses son especialmente cruciales para los exámenes de selectividad de los alumnos que van a ingresar en la universidad. Unos meses antes de los exámenes nacionales en Grecia, que dan acceso a la universidad, los estudiantes de los 3 niveles superiores de secundaria, alumnos de 16 a 18 años, vuelven a clase. Tienen que presentar 2 pruebas negativas a la semana para poder entrar en los centros. Sin embargo, los padres están preocupados porque debido a la pandemia que está en la 3ª ola en Grecia, la vuelta a clase puede ser peligrosa para sus hijos. El primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis, anunció que al final de esta semana se ofrecerán 2 autotest también a trabajadores del comercio, transportes y tiendas de alimentación. Después de más de un año de pandemia, las actuaciones son escasas para los cantantes de ópera Florian y Jennifer. Al quedarse sin escenario han encontrado el suyo propio en las calles de Berlín. Este intercambio de energías, esta comunicación, es algo que necesitamos para nosotros. Por eso elegimos esta profesión y sin ella somos la mitad. No estamos enteros como antes. Desde el murciélago de Johann Strauss hasta Carmen de Georges Bizet, los cantantes de ópera autónomos ofrecen actuaciones semanales en el Gendarmenmarkt de Berlín. Pero, como muchos de sus compañeros, el dinero no llega, pese a la ayuda financiera del gobierno. Me entró el pánico, me dije, ¿qué hago ahora? No hay esperanza. Así que empecé cerca de mi casa a trabajar en un pequeño supermercado vegano. Aunque el trabajo le dio más seguridad económica, la dejó sin energía para seguir ensayando y actuando. En noviembre, por añadidura, se contagió de COVID. Todavía sufro de COVID persistente, así que de vez en cuando me siento realmente agotada. No pude hacer nada de deporte durante 5 meses. Se me desbocaba el corazón. A principios de este año, las representaciones de prueba con aforo reducido y público con PCR ofrecieron un rayo de esperanza a los grandes teatros de ópera como la Deutsche Oper, pero el aumento de casos llevó al Senado de Berlín a suspender los proyectos. La verdad es que no nos gustó, porque habíamos inventado un protocolo, incluido un centro de pruebas que funcionaba bien aquí mismo. Esto se desarrollaría para posibilitar el plan piloto, de modo que las personas que se hubieran hecho la prueba pudieran acudir a las representaciones. ¿Cuál es el resultado? Hay largas colas, lo que me parece bien, delante del centro de pruebas, pero la gente las hace para ir a la peluquería o para ir de compras. Por otra parte, se trata de una decisión que es comprensible, dada la tasa de incidencia, nos dice el director de la Deutsche Oper. La Deutsche Oper espera que los proyectos pilotos se reanuden en mayo, pero sin las subvenciones del Estado, los autónomos y las instituciones más pequeñas podrían tener que esperar más tiempo hasta que se levante el telón. La ultraderecha alemana promete sacar al país de la Unión Europea cuando gobierne. Alternativa para Alemania celebró en Dresde su Congreso Federal bajo el lema Alemania, pero normal. El partido de extrema derecha defendió para las elecciones generales de septiembre ofrecer en el programa seguir el ejemplo del Reino Unido y ejercer lo que llamaron Dexit, el abandono de lo que definieron como el bloque dirigido por Bruselas. Los 600 delegados de Alternativa para Alemania decidieron reunirse en Dresde a pesar de la pandemia en curso. La ultraderecha alemana protestó contra lo que llamaron orgías de prohibición por las restricciones sanitarias e invitaron irónicamente al resto de los partidos a que siguieran celebrando sus congresos pantalla mediante. Decenas de miles de manifestantes han salido a la calle en Alemania en el último año por las medidas de confinamiento. Alternativa para Alemania ha intentado capitalizar el descontento por la restricción de vida social y presentarse como el partido anticonfinamiento. La extrema derecha alemana ha caído hasta el 11% en las encuestas desde casi el 13% de las elecciones de 2017, cuando se convirtieron en la oposición parlamentaria. 4 inmigrantes mueren en una embarcación frente a Canarias. Navegaban en un cayuco en el que se aventuraron a hacer la travesía frente a la costa atlántica de África. Sus cuerpos fueron trasladados a la isla del Hierro. En la embarcación había 23 personas procedentes del África subsahariana.
Los 19 restantes sufrían deshidratación e hipotermia. 3 de ellos se encontraban en estado grave. 3 helicópteros de rescate evacuaron a los migrantes a Tenerife. Las 4 muertes elevan a 47 el número de personas que consta que han perdido la vida al intentar llegar desde África a las Islas Canarias desde el mes de enero. China admite que la efectividad de sus vacunas es baja, pero llama a la gente a acudir voluntariamente a vacunarse. El país además ha puesto en duda repetidamente la eficacia de los fármacos occidentales y es un gran proveedor de vacunas en muchos otros países, como Brasil, que inició en febrero la fabricación de 9 millones de dosis de la vacuna china Sinovac. Según un estudio llevado a cabo en el país sudamericano, la protección de la vacuna china ante síntomas severos es del 50,38%, superando ligeramente el 50% exigido por la Organización Mundial de la Salud para aprobar un medicamento. El ensayo se realizó con más de 12.000 voluntarios sanitarios en contacto directo con el virus. China está considerando mezclar su fármaco con dosis de otros fabricantes. Aunque el país ha puesto ya más de 60 millones de vacunas, según las autoridades, el número de vacunados por cada 100.000 habitantes sigue siendo bajo, en parte por la sensación de control de la pandemia que tienen los ciudadanos del país asiático. Las comunidades musulmanas de todo el mundo deberán otra vez adaptar su mes sagrado de Ramadán a la pandemia. En Pakistán, los clérigos han pedido a los fieles que respeten las medidas necesarias para evitar contagios, con el país confinado para superar la tercera ola de coronavirus. Un confinamiento que ha cerrado la mayor parte de mercados y centros comerciales, pero los puestos de frutas y verduras se mantienen abiertos, por lo que la gente podrá abastecerse de dátiles normalmente utilizados para romper el ayuno. Los vendedores de un mercado de El Cairo, la capital egipcia, creen que las cosas irán ahora un poco mejor que el año pasado, cuando el Ramadán coincidió con el toque de queda. El Ramadán comienza este lunes en algunos países de América y el martes en la mayor parte del resto del mundo. Su inicio exacto coincide con el momento de la puesta de sol, en el que sea visible un hilo de la luna al principio de la fase creciente. La mayor parte de los países musulmanes se adaptan a la visibilidad de la luna nueva en Arabia Saudí, que marca el comienzo para este martes. Marruecos ha anunciado que mantendrá el toque de queda nocturno, mientras Túnez lo ha retrasado 3 horas hasta las 10 de la noche. Muchos países están limitando el número de visitantes de las mezquitas entre un 20 y un 30%. Con el fin de evitar las reuniones en el exterior de los templos, se prohibirán las tradicionales comidas antes del amanecer y después del atardecer en tiendas especiales habitualmente montadas para la ocasión. La marihuana podría legalizarse pronto en México. Si el Senado aprueba en septiembre el proyecto de ley, producir y vender marihuana sería una realidad al alcance de quienes tengan un permiso de comercialización. Gerardo, el presidente de un club de cannabis, explica lo difícil que ha sido el proceso de legalización. Ha sido muy complicado, muy peligroso, hay que estar en el límite, hay que estar haciendo muchas cuestiones que no deberían de ser, la cosa podría ser más sencilla y más fluida, pero bueno. Hay muchos intereses, es mucho dinero. Para Rosa, el uso diario de cannabis ha supuesto una solución a sus problemas de ansiedad e insomnio. Explica que, como la mayoría de medicamentos, no le produce adicción alguna. Pensaba que iba a ser adicta, yo dije, no, pues después no voy a poder vivir sin esto. Y no, es como cualquier medicamento. No, pues no, si me la tomo, qué bueno. Y si no me la tomo, pues no estoy con que, ay, quiero, oye, tráeme. No. Es como cualquier pastilla. Con la aprobación del proyecto de ley, cada persona podría plantar un máximo de 6 plantas. Los clubs de cannabis no podrían exceder los 20 miembros ni tener más de 50 plantas. Los mexicanos tendrán que esperar a septiembre para ver si el Senado da, finalmente, luz verde al proyecto. Aunque sí contiene algunas... Los premios BAFTA se celebraron este domingo sin nominados ni público presente. Pero eso no evitó la emoción de los ganadores que a través de videollamadas participaron en la ceremonia. El premio a la mejor película fue para Nomadland, dirigida por Chloe Zhao, que también ganó en las categorías de Mejor Director y Mejor Fotografía. La película de Zhao es un retrato a la vida de los nómadas de Estados Unidos, con impresionantes paisajes y cautivadores testimonios.
Muchas gracias. Nos gustaría dedicárselo a la comunidad nómada que tan generosamente nos acogió. Compartieron con nosotros sus sueños, sus luchas y su profundo sentido de la dignidad. La actriz Frances McDormand también ganó el BAFTA a la mejor actriz por esta película. Frances McDormand for Nomadland. En cuanto al mejor actor, Anthony Hopkins gana por su papel en la película El Padre, protagonizada junto a Olivia Colman y dirigida por el francés Florian Zeller. Sir Anthony Hopkins for The Father. Es la historia de un padre que poco a poco pierde la memoria, creando un caos en la vida de su hija. Un papel crepuscular para el gran actor británico, en una de sus mejores interpretaciones. Paris. They don't even speak English there. Ya han visto hace unos minutos a los cantantes de ópera de Berlín trasladando su trabajo a la calle. Pues bien, el No Comment que les dejamos hoy también trae música, pero esta vez a domicilio. Enseguida les dejamos con él. Gracias por habernos acompañado un día más y hasta la próxima. Rossi.